Bienvenidos a todos a esta presentación hecha por mí y por Agustín, donde yo voy a empezar diciendo qué es la biodiversidad, las causas de la decadencia de la biodiversidad y cómo evitar la decadencia de la biodiversidad. Vale, primero tenemos qué es la biodiversidad, que básicamente es la variedad de animales que hay en un ecosistema y la cantidad de individuos por especie que hay. O sea, resumidamente, hay en una zona más biodiversidad, cuanta más variedad de especies haya y cuantos más individuos por especie haya, básicamente. Vale, luego tenemos causas de su decadencia. Básicamente, como una introducción, el ser humano ha estado utilizando a la naturaleza para lograr sus fines, es decir, la obtención de materias primas, alimentarse, la elaboración de medicamentos, lo que ha producido que numerosas especies a lo largo del tiempo se pongan en peligro de extinción o se extingan. Básicamente la decadencia ahora es mayor porque la cantidad de humanos en el planeta ha sido incrementada, básicamente. Luego tenemos la sobreexplotación, que aquí intervienen la tala intensiva de bosques, la caza y pesca intensiva, el coleccionismo, entre otros. Luego tenemos la alternación y destrucción de hábitats por cambios de uso en el suelo, que básicamente esto es a causa de la agricultura, ganadería, la construcción de zonas residenciales, de zonas industriales y por la fragmentación de hábitats naturales. ¿Y qué es esto? Vale, esto básicamente es la construcción de carreteras que han fragmentado zonas donde vivían animales, aislándolas básicamente. Y todos estos cambios producen que los animales se mueran a base de atropellos, que el aire tenga contaminación y que les afecte, entre otros. Vale, luego tenemos la introducción o sustitución de especies, vale, que la introducción de una especie de un ecosistema a otro hace que ésta tenga que competir con las especies autóctonas, haciendo que éstas se pongan en peligro y que se ponga en peligro el propio equilibrio del ecosistema. Y por cierto, las especies que no son propias de un ecosistema se llaman alóctonas. Vale, luego ya pasamos con las medidas para evitar su pérdida, que básicamente tenemos la declaración de espacios naturales protegidos, que son parques naturales, parques nacionales y las reservas de la biosfera. Vale, luego tenemos la realización de corredores biológicos, que es para unir zonas que están fragmentadas por carreteras. ¿Vale? Luego tenemos la creación de bancos de semillas, que es para preservar especies de plantas. Luego tenemos la creación de listas rojas, que son para proteger especies que están en peligro de extinción. Y luego el decreto de leyes que han sido específicamente promulgadas para la preservación de especies y ecosistemas. Y por último, tenemos la conversión sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestre, que básicamente tienen funciones como proteger especies de la sobreexplotación. Y aquí está mi parte. Ahora pasamos con Agustín. Bueno, yo soy Agustín y continuando con lo que os ha presentado mi compañero Andrés, voy a hablaros de las sucesiones ecológicas en los ecosistemas. La sucesión ecológica es un proceso natural en el que se produce una secuencia de cambios en la comunidad ecológica que son observables en el tiempo y en el espacio. Esto se debe a colonizaciones y extensiones locales de especies. Durante la sucesión ecológica evoluciona el nivel de complejidad de los seres vivos y de los ecosistemas. Las primeras etapas representan comunidades con cadenas tróficas sencillas y poca biodiversidad, pero que con el tiempo se van transformando en ecosistemas complejos donde existen más interacciones, una mayor riqueza y comienzan a convivir más seres vivos. Dependiendo del punto de partida de la comunidad ecológica, los ecólogos diferencian dos tipos de sucesiones. Está la primaria y la secundaria. La primaria es aquella en la que se desarrolla un biotipo virgen, es decir, una zona carente de una comunidad preexistente, como ocurre en las dunas, que son nuevas islas volcánicas, retrocesos glaciares, etc., que es bastante poco frecuente. Luego, el proceso comienza con la formación del suelo, extendiéndose como la capa de la superficie terrestre biológicamente activa.
Esta contiene raíces, microorganismos, comunidades de invertebrados y varios nutrientes. Normalmente en la sucesión primaria ocurren zonas de roca madre que queda expuesta a la superficie, pero esta no puede ser colonizada directamente. Primero sufre la acción de la erosión y la meteorización, que es un conjunto de procesos físicos y químicos donde se fragmenta la roca y se disuelve, y de esta manera comienza la colonización del suelo por líquenes, musgos, que pueden crecer en sustratos con poca profundidad y poca cantidad de materia orgánica. La acción biológica de estos organismos contribuye a la degradación de la roca y liberación de los nutrientes. También aporta materia orgánica cuando mueren. Gracias a esto se favorece a la llegada de otras especies como las plantas anuales, hierbas que tienen un año de vida, y posteriormente las anuales perennes que aguantan con más tiempo. Si la comunidad sigue evolucionando, podrían germinar las semillas de las especies arbustivas, que forman matorrales y finalmente crecen los árboles dando lugar a los bosques. Ocurre lo mismo con los animales, pues los primeros en establecerse son los insectos y otros invertebrados y pequeños reptiles que pueden esconderse entre las rocas, alimentarse de otros invertebrados o de frutas o alimentos pequeños. También podrían llegar pequeñas aves cuya alimentación esté basada en semillas o incluso en invertebrados y reptiles, como he dicho antes. Y a medida que la comunidad vegetal se vuelve más compleja, van apareciendo pequeños mamíferos como los roedores, otras aves, y ya finalmente acaba llegando toda la comunidad de mamíferos y otros depredadores, ya que el ecosistema les proporcionará suficiente alimento y guarida. Y luego, la sucesión secundaria aparece cuando ha habido una sucesión regresiva en el ecosistema. Esto quiere decir que se ha destruido el ecosistema que existía y por tanto debe iniciarse el proceso de sucesión ecológica. Dicho ecosistema puede ser eliminado por incendios, inundaciones, enfermedades, talas, cultivos. Y la sucesión secundaria se dan lugares cuyas características dependen de las comunidades previas o de la situación anterior de la perturbación. Los residuos o legados son aquellos organismos, en ocasiones que aún están vivos, que proceden de la comunidad previa. A mayor cantidad de residuos, mayor velocidad de sucesión o recuperación. Y la presencia y abundancia de residuos amortiguan la diferencia que habrá entre las condiciones previas y posteriores a la perturbación. Funcionan como fuente de nuevas especies, aumentan la heterogeneidad del ambiente y además disminuyen la pérdida del suelo y nutrientes. Y bueno, por último, voy a hablaros de un ejemplo de sucesión ecológica como son las dunas del lago Michigan, que tras finar la última glaciación que hubo, los glaciares que cubrían los lagos del... Y bueno, para acabar, voy a deciros algunos ejemplos de sucesión ecológica, como son las dunas del lago Michigan. Tras finalizar la última glaciación, los glaciares que cubrían los grandes lagos se fueron retirando y dejando al descubierto grandes dunas. Estas dunas son grandes formaciones de arena que se acumulan en las orillas de los lagos. Con el paso de los años se han ido sucediendo las especies vegetales y primeramente se establecieron especies tolerantes a la sequía que además permitieron la fijación de las dunas, evitando que el viento las erosionara y las transportara. Y después de 20 años aparecieron las gramíneas, que son arbustos como el cerezo de las arenas de los árboles, como los sauces y chopos, que continuaron estabilizando el sustrato. Tras otros 50 o 100 años comenzaron a crecer rápidamente los pinares, que finalmente se reemplazaron por robledales, pudiendo mantenerse durante milenios. Actualmente puede observarse esta secuencia de plantas, pues los lagos tienen menor nivel y el proceso continúa en el tiempo. Y bueno, esta ha sido nuestra presentación y espero que os haya gustado.